Hola, mi nombre es Josué y esta semana en Vino Nuevo El Paso comenzamos una nueva serie llamada Espíritu Santo, donde Chris nos enseña a conocer quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace en nuestros corazones. Espero disfrutes este mensaje que será de gran bendición. Pero estamos empezando una serie nueva sobre el Espíritu Santo. Como les había mencionado, gracias Oscar, como les había mencionado, 150 años después de que Jesús resucita y se va al cielo, dejando solo 120 personas, seguidores, discípulos de él, 150 años después, la mitad del mundo entero se llama cristianos. Y vimos que gran parte tenía que ver con ellos entendían que estaban llamados a ser discípulos de Jesucristo, no solo creyentes. Y vivían en esa comunidad de discípulos y de discipular a las personas. Pero eso es solo una parte. También algo increíble que sucedió, que impulsó el crecimiento del reino de Dios, fue la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre esos 120 que están reunidos allí en el aposento alto. Y es una explosión. Es una explosión. Y ese día miles de personas se convierten a Cristo Jesús. Y de allí empiezan a convertirse decenas y miles de personas. Dios envía persecución para sacar a los discípulos de Jerusalén. Empiezan a irse por todo el mundo en este poder del Espíritu Santo. Y en ese poder del Espíritu Santo, Dios empieza a obrar en el mundo. Entonces, hoy queremos iniciar esta serie. Ahora, desafortunadamente, no sé por qué o cómo o cuándo, pero ha entrado en la iglesia unos conceptos extraños y erróneos en cuanto al Espíritu Santo. Y muchos en veces hasta tienen miedo del Espíritu Santo, tienen miedo mencionar el Espíritu Santo y no quieren nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, en esta serie queremos conocer quién es el Espíritu Santo y queremos poder abrir nuestras vidas, tanto como individuos como iglesia Vino Nuevo, a la obra sobrenatural y extraordinaria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para ello tenemos que contestar primero una pregunta. Y una pregunta que necesitamos hacernos y es ¿qué? Caray. Ahora no soy yo, ¿verdad? ¿Qué o quién? ¿Qué o quién? Y alguien ya le está moviendo, no le muevan. ¿Qué o quién? Porque ves, tenemos un tan mal entendimiento del Espíritu Santo que algunos piensan que el Espíritu Santo es una cosa. Piensan que el Espíritu Santo es como una fuerza universal, ¿eh? Piensan que el Espíritu Santo es como una paloma. Aunque aparece en la Biblia como una paloma, Él no es una paloma. Aparece como viento, aparece como fuego, aparece como aceite, como vino nuevo. Pero el Espíritu Santo no es esos elementos. Tenemos que entender que Él no es una cosa. ¿Ves? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús mismo, cuando instruye a sus discípulos sobre cómo bautizar a las personas, ¿qué les dice? Dice: por tanto vayan y hagan, dice, discípulos de todas las naciones. Entonces nos habla hacer ¿qué? Discípulos, ¿okay? No creyentes, discípulos. Personas que ligan sus vidas con otros creyentes para juntos crecer en Dios, madurar en Dios y convertirse en padres espirituales. Pero dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién?
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la Trinidad. Aquí tenemos a Dios en tres personas. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tú y yo necesitamos en nuestra vida, yo necesito en mi vida la obra del Padre. Yo necesito al Padre obrando en mi vida. Yo necesito ser saturado en la presencia del Padre. Yo necesito la obra de Jesús en mi vida, el Hijo de Dios. Yo necesito ser saturado de Jesús. Y yo también necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida. Yo necesito que el Espíritu Santo me sature. Entonces vemos aquí a los tres. Y luego cuando Jesús fue bautizado, vemos a los tres presentes en el mismo momento. Ok, y ya perdimos conexión. Entonces les voy a leer. Es Lucas 3:22. En Lucas 3:22 nos dice: y el Espíritu Santo, okay, ahí tenemos el Espíritu, bajó sobre él. ¿De quién está hablando él? Es Jesús, okay, bajó sobre Jesús en la forma de paloma. Okay, él vino en la forma de paloma y incorporado en una paloma, pero más bien él no es una paloma, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo, bajó sobre Jesús, que estaba en cuerpo humano en ese momento. Entonces se oyó una voz del cielo. ¿Esa voz de quién es? Es el Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces vemos aquí el Espíritu Santo en forma de paloma viniendo sobre Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre desde el cielo lo escuchamos hablando su aprobación sobre Jesucristo. Entonces tenemos que entender, nuestro Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios. Cada uno de ellos es necesario en nuestra vida. No puedo nomás decir quiero a Jesús, pero no quiero al Padre y al Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Entonces tú y yo necesitamos a cada uno de ellos en nuestra vida. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo, tú y yo tenemos que entender, es Dios. Es Dios. Y si tú y yo rechazamos, tristemente, como muchos cristianos, rechazamos al Espíritu Santo, estamos rechazando ¿a quién? A Dios. Estamos rechazando a Dios en nuestras propias vidas. Y también si somos ignorantes del Espíritu Santo, perdemos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces tú y yo tenemos que aprender a tratar al Espíritu Santo como Dios. Él no es una cosa. No es una experiencia, porque en veces tratamos también al Espíritu Santo como una experiencia en nuestra vida y luego ya tuve esa experiencia, ya le sigo. No, Él es Dios, Él es presente en nuestras vidas. Y si somos ignorantes de Él, perdemos su influencia y su poder en nuestra vida. Lo vemos aquí con Pablo en Hechos 19, dice: Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos que dice discípulos. Eran creyentes de Jesucristo. Estaban siguiendo a Jesucristo. Habían sido bautizados, si leemos todo el texto, ¿verdad? Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Pero a pesar de que eran discípulos, fíjense la pregunta que les hace Pablo. Pablo les dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿No se les hace extraño esa pregunta? Si era automático, porque muchos dicen, ¿verdad? Al recibir a Jesús, recibes automáticamente al Espíritu Santo. Si eso fuera cierto, ¿no se les hace medio tonta la pregunta que Pablo está haciendo? Porque son discípulos y les está preguntando:
¿Recibieron al Espíritu Santo? Ahora tú y yo sí, al recibir a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero no recibimos esa llenura del Espíritu en nuestra vida en ese momento. Dijeron, fíjense la respuesta: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. No habían recibido y la llenura del Espíritu Santo, ¿debido a qué? A ignorancia. No sabían del Espíritu Santo, no habían escuchado del Espíritu Santo. Entonces, al no entender tú y yo la plenitud del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que podemos tener en nuestras vidas, tú y yo podemos vivir un cristianismo ausente de ese poder. Dice, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fíjense, Pablo no los dirigió en una oración para recibir a Cristo. Ya habían recibido a Cristo, eran discípulos, eran seguidores de Jesucristo. Pero ¿qué hace? Él pone las manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Esto no es Hechos 2. Porque algunos también en la iglesia tristemente quieren decirnos que Hechos 2 fue una experiencia única en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo vino, ya lo recibieron los discípulos, los apóstoles, mas tú y yo no lo necesitamos. ¿Qué mentes tan cerradas? No lo entiendo. Pero esto no es Hechos 2, esto es Hechos 19. Y Pablo está hablando con discípulos. Les preguntan, ¿han recibido la llenura del Espíritu Santo? Y están diciendo, no sabíamos que había un Espíritu Santo. Y entonces Pablo tiene que orar por ellos con imposición de manos, y el Espíritu Santo viene sobre sus vidas. El Espíritu Santo, escúchame, es para cada creyente. Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que desear su presencia en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo es Dios manifiesto. Es Dios manifiesto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era Dios manifiesto aquí en la tierra, en una forma física, humana. Tú podías tocarlo, tú podías verlo. El Espíritu Santo hoy en día es Dios en nosotros. Es Dios manifiesto en medio de nosotros. Porque ves, Dios está en todo lugar. ¿Cuántos sabían eso? Y hasta, Dios está en todo lugar. Lo decimos desde niños, desde catequismo y todo. Pero escúchame, tú y yo queremos más que solo Dios en todo lugar. Queremos a Dios manifiesto en nuestras vidas, en nuestras presencias. David dijo, el salmista dijo en Salmo 139, dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Dice, si subiera al cielo, ahí estás tú. Y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Todos sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Dios está en todo momento, en todo lugar. Pero ¿cuántos queremos sentir a Dios con nosotros? Lo queremos sentir, lo queremos palpar, lo queremos ver en nuestras vidas físicamente. Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro en una montaña desértica. ¿Dios estaba allí con él? Sí. Pero Moisés no estaba consciente de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, estamos en el trabajo, estamos en la escuela, estamos en la casa y no estamos conscientes de la presencia de Dios? Pero cuando el Espíritu Santo viene, se manifiesta de una manera que nos hace conscientes de su presencia. Y Moisés está ahí en esa montaña, Dios está con él, pero él está inconsciente de que Dios está allí. Él ha de saber, bueno, Dios está en todo lugar, pero de repente él ve una zarza que está ardiendo y no se consume, y sigue ardiendo y sigue ardiendo. Y cuando lo vio la primera vez, a lo mejor no se le hizo extraño, porque en el desierto caen rayos, ¿verdad? De repente, y como estás tan seco, todo empieza a arder. Pero pasa y al rato media hora y todavía está ardiendo, y luego una hora después y
todavía está ardiendo, no se ha consumido. Y dice, ¿qué es esto? Y se acerca, y de adentro de esa zarza el Espíritu Santo de Dios le empieza a hablar. Y le empieza a hablar de su destino y de lo que Dios tiene para su vida, el llamado y el propósito de su vida. Entonces el Espíritu Santo quiere venir a tu vida y en mi vida en una manera manifiesta, que tú y yo estemos conscientes de que Él está presente en nuestras vidas. No nomás un concepto teológico de que Dios está en todo lugar. Él se quiere manifestar en nuestras vidas. Es igual con el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, los 120 están en este aposento alto. ¿Dios estaba allí? Sí, porque Dios está ¿en qué? Todo lugar. Pero de repente desciende el Espíritu Santo sobre ellos y se paran sobre sus cabezas llamas de fuego, ¿verdad? Y empiezan a hablar en otros idiomas que nunca habían estudiado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios manifiesto estaba presente allí. Y de repente ellos están sumamente conscientes, Dios está aquí. Espero estés disfrutando de este mensaje. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Vino Nuevo EP. Ahí encontrarás más mensajes, música y muchas cosas más. No olvides compartir este mensaje y así juntos conocemos más a Dios. Regresamos al mensaje. En la forma ya no de Jesucristo, no tenían a Jesús ahí enfrente para tocarlo, meter sus manos en los hoyos, sino ahora Dios en el Espíritu Santo está manifiesto en medio de ellos. Y su presencia empieza a cambiarlos. En eso un Pedro que se había intimidado con una jovencita barrendera y había maldecido y había dicho, yo no conozco a ese Jesús, yo no soy de ese grupo, se para delante de miles de personas importantes, personas de negocios, personas de dinero. Miles de ellos se reúnen cuando escuchan este ruido, y Pedro se para y empieza a declarar el nombre de Jesús. ¿Ves? Tenemos que entender, muchos tienen miedo. Ay, es que el Espíritu Santo le está robando cámara a Jesús. El Espíritu Santo nunca le va a robar cámara a Jesús. El Espíritu Santo viene para revelarnos a Jesucristo. Y en el día de Pentecostés, cuando Él desciende sobre esos discípulos, Pedro se para y Pedro no empieza a hablar, empieza a hablar Jesucristo. Jesucristo, el que ustedes crucificaron, ha resucitado y ha enviado a su Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces el Espíritu Santo es Dios manifiesto en nuestras vidas. ¿Okay? Jesús, fíjense lo que nos dice. Esto es Juan 16. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Fíjense, Jesús le está diciendo, es mejor que yo me regrese al Padre y los deje. ¿Por qué? Porque dice, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar al Espíritu Santo. Dice, porque si yo no lo hago, si yo no me voy, dice, el Consolador, quien es el Espíritu Santo, dice, no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, Jesús que está aquí en la tierra, físicamente en un cuerpo humano, dice, si yo me voy, les voy a enviar a quien, al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es mejor que Jesús se vaya y el Espíritu Santo venga. Porque Jesús estaba limitado a un cuerpo humano. Entonces Jesús, si Él viniera y estuviera aquí el día de hoy, aquí en Kessler, en esta mañana, Él está aquí. ¡Wow! ¡Qué emoción para todos nosotros! Pero los del Northeast y los del West y los del Chihuahua, ¿qué ondas? Están diciendo, no es justo, ¿verdad? No lo queremos nomás verlo ahí en la cámara, quiero poder tocarlo. ¿Y qué de todo el resto del mundo?
Por eso el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene. Él no está limitado a un cuerpo humano. En este momento el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar, está en el West, está en el Northeast, está en Chihuahua, está en todas las iglesias, ¿verdad? Está en Chile, en las iglesias en Chile, ¿verdad? Y en Puerto Rico y Colombia y todos los otros países que tenemos representados, ¿verdad? República Dominicana por acá, y bueno, tenemos de todos. Él está en cada lugar, porque no está limitado. Por eso Jesús dice: les conviene que yo me vaya. Ahora, Jesús encarnado, sí, Él pudiera estar a tu lado, pero ¿cuántos de ustedes el día de mañana, bueno, mañana aquí en El Paso no van a trabajar, pero el martes que vayan al trabajo, ¿cuántos de ustedes el martes no pueden entrar a su trabajo con alguien que no es de la empresa? Es decir, ¿y esa persona quién es? Él no puede venir a trabajar contigo, a estarse allí contigo platicando todo el día. Pero ¿cuántos de ustedes saben que podemos entrar a nuestros trabajos con el Espíritu Santo dentro de nosotros? Y Él está con nosotros todo el día en el trabajo y en la escuela, ¿verdad? Aún en las clases de los maestros que dicen que Dios no existe, el Espíritu Santo está allí, ¿verdad? Porque está en nosotros. Está en nosotros. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya físicamente para que venga el Espíritu Santo que va a habitar en ustedes. Ahora, el Espíritu Santo, y Jesús aquí en Juan 14, 15, 16 habla mucho del Espíritu Santo. Léanlo en su casa, pero nos habla que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Nos dice Juan 14, dice: yo, Jesús, está hablando de Jesús, es el que está hablando, le pediré al Padre. Es que vemos aquí otra de la Trinidad. Y Él, el Padre, les dará otro consolador o ayudador, es la palabra que usa allí, para que los acompañe. ¿Cuánto? Siempre, siempre, siempre está con nosotros. El consolador, y aquí nos define quién es: el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es este consolador y ayudador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les ha dicho. Entonces, ¿quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a recordar lo que Jesús ha dicho? El Espíritu Santo. ¿Ves? Jesús le pide al Padre que envíe al consolador o el ayudador para que esté con nosotros, que esté a nuestro lado. Entonces, el Espíritu Santo de Dios dentro de ti y dentro de mí es nuestro ayudador. Y Él es quien nos ayuda y nos guía a cada uno de nosotros. De hecho, la verdad es, si no fuera por obra del Espíritu Santo, tú y yo no estaríamos aquí el día de hoy. Tú y yo no estamos aquí porque somos muy listos y muy inteligentes. No es porque, yo sí tengo la mente abierta para recibir de Jesús, mientras los que están allá afuera son una bola de tapados. No. Fue la obra del Espíritu Santo. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:3, dice: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que vino a tu vida y empezó a obrar sobre tu vida, aún en medio de tu pecado, en medio de tu vida perdida, y andabas en mil y un cosas. Pero el Espíritu de Dios empezó a soplar sobre tu vida y es el que te abrió los ojos para ver y reconocer tu necesidad. ¿Ves? Nos dice: el Espíritu Santo es quien nos convence a ti y a mí de nuestro pecado. Nos convence de nuestra necesidad de un Salvador. Él es quien nos guía al arrepentimiento, a confesar nuestro pecado a Dios y ser perdonados. Es el Espíritu Santo que nos convence, dice, de que somos justos y rectos en Cristo Jesús. No por nuestras obras,
no por lo que tú y yo hacemos, pero es el Espíritu Santo que viene y nos habla de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo que viene y nos convence de que el enemigo ha sido derrotado, que el enemigo ha sido derrotado en nuestras vidas, que Satanás ha sido aplastado por Jesús. Es el Espíritu Santo que nos convence. Y es el Espíritu Santo, escúchame, en tu vida y mi vida, que nos guía y nos da consejo. ¿Cuántos de ustedes han llegado a su casa y tal vez su esposa está pero enchilada, ¿verdad? Y no con jalapeño, ¿verdad? Otro chile, ¿verdad? Y está pero porque los hijos no sé qué hicieron y esto y lo otro, y tú entras y oyes una vocecita aquí que te dice: no digas nada, quédate callado. Lo malo es que en veces no le hacemos caso al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos guía, nos dice: hey, shh, no digas nada, abrázala y dile que la vas a llevar a cenar. O si le hiciéramos caso al Espíritu Santo, la vida nos iría mucho mejor. Y en veces no le hacemos caso, y en vez de hacerle caso al Espíritu Santo empezamos y explota todo, ¿verdad? Y terminamos durmiendo con el perro, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo viene a guiarnos, no solo en las cosas de Dios, y a revelarnos todo quién es Cristo, y a recordarnos las palabras de Jesús y lo que Él ha dicho. Pero el Espíritu Santo viene a tu vida y mi vida, escúchame, también para ayudarnos a vivir día a día. Por eso yo necesito la llenura del Espíritu en mi vida. Yo necesito esa presencia del Espíritu de Dios para darme paz en las situaciones de la vida, para guiarme a tomar decisiones buenas y correctas. Es la presencia del Espíritu Santo obrando en mi vida. Ahora, el Espíritu Santo no es extraño, ¿ok? El Espíritu Santo no es raro. Tristemente hay gente rara, ¿ok? Y gente extraña que hacen cosas raras y extrañas y quieren decir: es el Espíritu Santo. No, es un cuate medio zafado, ¿ok? Y quiere echarle la culpa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y Él va a obrar en nuestras vidas como Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo no solo viene a revelarnos a Cristo, pero viene a darnos el poder de Cristo en nuestras vidas. Vemos que aún Jesús dependía del poder del Espíritu Santo en su vida. Vemos Jesús antes de su bautismo y los 40 días en el desierto. No vemos a Jesús hacer ningún milagro. Y nos dice la Escritura que el Espíritu Santo, después de que fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Pero luego nos dice la Escritura que regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Pues ese tiempo en el desierto no solo era un tiempo de ser tentado, pero era un tiempo en el cual él aprendió a convivir con el Espíritu Santo. Y regresa en el poder del Espíritu Santo, y vemos entonces los milagros que empiezan a suceder en la vida de Jesús. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Dios obrando en él, y Jesús diciendo: yo no hago nada excepto lo que veo que el Padre hace. Yo no digo nada excepto lo que el Padre me dice. ¿Ves? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo no están en competencia, no están peleando, están trabajando juntos en nuestras vidas.
Y Dios el Padre está sentado en el trono, en la gloria. Jesús está a su lado intercediendo al Padre por ti y por mí. Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra queriendo obrar y moverse en nuestras vidas. Pero tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para aquellos que aman a Dios. Es para los que aman a Dios. Nos dice si ustedes me aman, es Jesús hablando, obedecerán mis mandamientos, y yo, Jesús, le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, para que los acompañe siempre. Pero ¿qué es la condición que vemos aquí que Jesús pone? Si ustedes me aman. Tenemos que amar a Dios el Padre. Tenemos que amar a Jesús el Hijo. Y en ese amor por Dios es donde el Espíritu Santo es derramado entonces en nuestros corazones. Pero si a mí no me interesa Dios, si a mí no me interesan las cosas de Dios, y a mí no me interesa cumplir con los mandamientos de Dios, entonces el consolador no es para mí. Y luego el Espíritu Santo es para los que lo desean. El Espíritu Santo no es para gente indiferente. Bueno, pues si quiere venir, que venga así. No. Él no viene sobre corazones indiferentes y fríos. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama se le abre. Ahora, ¿de quién está hablando? Dice, ¿quién de ustedes que sean padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿Cuántos harían eso? Tu hijo te pide un pescado y le vas a dar una víbora de cascabel. ¿A que no? No. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Cuántos harían eso? Dice, si ustedes que son padres, y en una versión dice que siendo malos, comparado con Dios somos malos, Él es tan bueno. Dice, ¿quién va a hacer eso? ¿Por qué mete este versículo aquí? ¿Qué tiene que ver? Porque mucha gente temen al Espíritu Santo. Temen pedir el Espíritu Santo. Dicen, no, es que si me abro al Espíritu Santo se me va a meter un demonio. Y Jesús está diciendo, si tú me pides pescado, no te voy a dar una serpiente. Si tú pides que el Espíritu Santo venga a tu vida, yo no voy a permitir que ningún demonio se te meta. Voy a darte de mi Espíritu Santo. Y luego termina, para que entiendan bien que sí está hablando del Espíritu. Dice, pues si ustedes aún siendo malos, ok, aquí viene, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el ¿qué? Santo a quienes se lo pidan. A quienes se lo pidan. Pero ves, no lo da al que no lo pide. No lo da al que es indiferente a esta llenura de Dios y esta manifestación de Dios en nuestras vidas. Si tú y yo anhelamos el Espíritu Santo, tenemos que pedirlo. Tenemos que tocar la puerta del cielo, decir, Dios, quiero la bendición de la llenura y la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Tenemos que llamar. Entonces vemos entonces que Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, es el que
hizo milagros y sanidades. Vemos que fueron los discípulos bajo la unción del Espíritu Santo que tomaron el evangelio y lo esparcieron por todo el mundo conocido de su tiempo. Y si Jesús necesitaba la llenura del Espíritu Santo, y si los discípulos necesitaban la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo? Vamos poniéndonos todos de pie en los campus y aquí. Y yo quiero que hagamos una oración. Si tú amas a Dios y tú deseas la presencia del Espíritu Santo, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Es una oración muy sencilla, no es complicada. Voy a pedir que levantes tus dos manos abiertas al cielo, así esperando recibir de Dios. Y vamos a pedirle al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos llene. Entonces, ahí donde estás, abre tus labios, tus propias palabras y dile: Padre, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu poder. Espíritu Santo, te anhelo en mi vida, anhelo tu presencia en mi vida, anhelo que te manifiestes en mí, que tú me reveles a Cristo, que me recuerdes las palabras de Jesús, que me llenes de poder para testificar y que tú seas mi ayudador. Ven, Espíritu de Dios, sobre mi vida. Ven, ven. Esa oración es muy sencilla y tú y yo tenemos que hacerla no solo hoy, todos los días. Yo todos los días yo le digo: Espíritu Santo, ven a mí, ven a mi vida. Y en este momento nos vamos a despedir de los campus, y en cada campus vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios y exaltarle, abriendo nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo. Hey.